diseñador del universo. Siendo Juan capítulo 14, dice la Biblia en el versículo número 1, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ahora, quiero que hagamos una pequeña pausa, porque en esto de la paternidad de Jesús hay cosas muy lindas que yo quiero dejar en sus corazones. ¿Por qué la Biblia dice no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí? Mire, quiero que oigan esto, hermanos, porque es maravilloso en la Sagrada Escritura. Una de las características del Padre, una de las características de los padres es que infunden confianza en sus hijos. Infunden paz, confianza en sus hijos. Y cuanto más pequeños son los hijos, se sienten más seguros si tienen a sus padres, o en este caso, si tienen a su padre. Y resulta que la Sagrada Escritura dice que Jesús le había estado diciendo a sus discípulos: dentro de poco me voy a ir, dentro de poco me voy a ir, dentro de poco ya no estaré con ustedes, dentro de poco ya no estaré con ustedes. Entonces esas palabras de Jesús provocaron en los discípulos tristeza, desconfianza, inseguridad y miedo. Hermano, ¿qué pasará en aquellas casas, especialmente donde los niños están acostumbrados a papá o a mamá, y que de repente empieza el padre? Eso quiere ganas, hermanos, debe ser difícil. ¿Qué pasará en aquellas casas cuando el padre o la madre dicen: hijos, pronto me voy a ir, pronto ya no voy a estar con ustedes, dentro de muy poco los voy a dejar? ¿Qué creen ustedes que pasa en el corazón de los hijos? Claro, ya nosotros los adultos lo entendemos, hermanos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo pasó una experiencia, porque así fue el diseño, solo que ahorita se los explico. Empezó a decir Jesús: dentro de poco yo me voy a ir, dentro de poco yo me voy a ir, en cualquier momento yo los voy a dejar a ustedes, yo los voy a dejar a ustedes. Lo dijo con mucha anticipación, y de pronto llegó el día donde el Señor Jesús sí se iba a ir, y él vio la cara de los discípulos. Y dice la Biblia que los discípulos, bueno, de hecho, si lo dice el versículo número 1, cuando dice la Biblia: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, es porque prácticamente entró en el corazón de los discípulos de Jesús, entró tristeza, entró inseguridad, entró desconfianza. Pusieron la carita triste, y ni modo, será normal, porque él dijo que se iba a ir. Hay expresiones como estas en la Biblia, como en el versículo número 2, cuando dice la Biblia: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, el Padre tiene moradas para sus hijos. Y lo dice el versículo número 4. Escuchen esto, mis amados: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Vamos a ver, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, a ver si estamos captando esto. Cuando dice la Biblia en el versículo 4, por favor, hermanos amados, dice la Biblia: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Iglesia, te pregunto, ¿a dónde iba Jesús? Muy bien, dígalo fuerte: ¿a dónde iba Jesús? Al Padre. Bueno, ustedes me sorprenden y los bendigo con todo mi corazón, y son dignos de una felicitación. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría dice: no, Jesús iba al cielo. Pero aquí no dice que va al cielo, él dice que va al Padre. Digan otra vez: Jesús iba al Padre, díganlo. Es decir, él tenía un objetivo bien claro, específico, donde la Biblia dice que él iba al Padre.
Jesús iba al Padre. Jesús iba al Padre. Después de cumplir la misión para la que fue llamado en la tierra, Jesús iba al Padre. Hay muchas preguntas allí. Y una de las preguntas es: ¿y por qué iba al Padre? ¿Qué iba a hacer al Padre? Hermanos, el Padre lo envió. Y él, mire, no podría establecer su reino si primero no regresaba al Padre que lo envió, a reconocer ese envío y a entregar cuentas de lo que vino a hacer. Pero él iba al Padre, al Padre, al Padre. Ahora, hermanos, perdonen lo que voy a decir en esta ocasión, pero hay dos planteamientos que dan tristeza. Hay dos manifestaciones de los discípulos que la mera verdad no caen tan bien, hermanos. Es algo así como, no quiero ser muy duro con esta palabra, porque los discípulos hacen dos preguntas. ¿Qué me sugieren ustedes? ¿Qué palabra uso para decir dos preguntas fuera de onda, pues, por no decir una palabra muy dura? Pero es que los discípulos hacen dos preguntas tan absurdas, hermanos, que solamente lo hace la gente sin conocimiento. Mire, dice Jesús en el versículo 4: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ahora, iglesia, les vuelvo otra vez a preguntar: ¿a dónde iba Jesús? La otra pregunta: ¿y cuál era el camino para ir al Padre? Cristo. Algunos de ustedes todavía no lo saben, ¿verdad? Pero ahora escuchen el versículo número 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Digan todos, hermanos, así, mire, con un poquitito de ese Tomás. ¿Cómo es posible? Señor, no sabemos a dónde vas. ¿A dónde dijo Jesús que iba? ¿Por qué pregunta Tomás entonces? No sabemos a dónde vas. Perdonen, amados, pero es una pregunta absurda. Señor, no sabemos a dónde vas. Yo me imagino que para nuestro Señor Jesucristo es decepcionante, es terrible, es triste saber que sus hijos no tienen revelación de paternidad. No tienen revelación de paternidad. ¿A dónde vas? No sabemos el camino. Entonces viene la paciencia de Jesús y trata de responder a esa primera pregunta que no tiene sentido. Y dice el versículo número 6: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora quiero que escuchen. Lo que la Escritura nos está enseñando es que prácticamente nosotros, mire pues, así como Jesús va al Padre, lo que Jesús quiere es que todos nosotros también conozcamos al Padre. El deseo de Jesús, la enseñanza de Jesús, es que nosotros también tengamos revelación de paternidad. Ahora, yo te hago una pregunta, iglesia, y la pregunta que te hago es esta: ¿y tú tienes revelación de tu Padre? Pero les puedo garantizar que hay muchos aquí que no tienen revelación de paternidad, porque por lo visto, escuchen esto, hermanos, que me está enseñando el Señor a través de su palabra. Por lo visto, la acción más terrible del diablo en contra de los hijos es vendar tu entendimiento, es poner una venda en tus pensamientos para que tú no tengas revelación de tu Padre.
¿Y sabes cuál es el mayor problema de los creyentes? Es que no conocen a su Padre. ¿Me escuchaste, iglesia? El mayor problema de los creyentes es que no tienen Padre, pero no porque no tengan, sino no tienen revelación de su Padre. No tienen revelación de su Padre. Como en el caso de Tomás. ¿A dónde va, Señor? Y él se los había dicho cantidad de veces. ¿Y cómo se hace para ir al Padre? Les puedo garantizar que muchos aquí no saben qué es Dios como Padre y no saben cómo accesar al Padre. ¿Y saben por qué? Porque no tienen una identidad clara de hijos y por eso no saben entrar a la presencia del Padre. ¿Cuántos hay que ven a Dios, pero le ven como el Dios lejos, extraño, inalcanzable, pero no le ven como Padre? Ese era el problema de Tomás. Ahora, ¿saben qué pensé yo, amados? Yo decía, qué bárbaro ese Tomás, qué bárbaro. ¿Cuánto tiempo? Y no tiene revelación de paternidad. Nunca había sentido la paternidad. No sabe cómo llegar al Padre. Pero eso no es nada. Vean la otra pregunta absurda. Es que de verdad, hermanos, esto es un absurdo terrible. Dice la Biblia en el versículo número 8. Felipe le dijo, ahora le toca al otro hermano. Felipe le dijo, Señor, esto sí me cae mal a mí, hermanos. Perdónenme, pero yo me pongo en lugar de Jesús. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mire, si solo porque dan ganas de hablar así al estilo guatemalteco y decir, puchica, hombre. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mire, tengo tantas cosas que decirles que ya me molesté yo, hermano, con este Felipe, que ya no sé ni cómo decírselas. Jesús, día y noche, caminando con ellos, viniendo, haciendo cosas extraordinarias, enseñando. Escuchen, amados hermanos, Felipe había visto a Jesús como el que hace milagros, había visto a Jesús como el gran maestro, había visto a Jesús como el que provee, había visto a Jesús como el, yo qué sé, todo lo que había visto Felipe de Jesús, pero nunca lo había visto como Padre. ¿Sabe cómo es esto, mi hermano? Es como cuando muchas veces en la casa los hijos no tienen el espíritu y no se les ha revelado a papá como su papá, sino que solamente ven al señor ese que está ahí en la casa, ese viejo. Así es en muchos hijos. Mire qué tremendo, es increíble. Perdónenme, hermanos, pero yo voy a hablar porque muy claro en esta mañana. Eso es como los adolescentes. Hay muchos adolescentes que no tienen la revelación del Padre como tal. Mire, es increíble, ¿verdad? Mientras que papá o mamá se sienten orgullosos, dice, quiero contarle que mi hijo, quiero contarle que mi hija, quiero contarle que ya está grande, quiero contarle que, viera, estoy feliz, mis hijos, viera que oro por ellos, mire qué gusto le compro a mis hijos. Y dice el adolescente, porque perdonen que ese es el momento más crítico de los adolescentes. A mí mis papás no me quieren, a mí yo siento que a mí me rechazan, yo siento que a mí tienen más preferencia por el perro de la casa y no por mí. Qué duro, ¿verdad, hermanos? El problema de adolescentes.